pregunta nomás. Ya. La semana pasada estuvimos viendo huella plantar, qué significaba, vimos algunas definiciones, ¿cierto? Vimos algunos métodos de extraer la huella plantar y hoy día vamos a ver en específico uno, ¿ya? Que es el que vamos a entregarle a ustedes, a todos los compañeros, para que puedan eh, aprender una herramienta. Es un poquito incómoda para el que va a ser medido, ¿cierto? Pero es una muy buena herramienta al fin y al cabo, ¿ya? Porque nos da una medición precisa, válida, ¿cierto? Para ver en qué estado está la huella plantar, ¿ya? Entonces, análisis de la huella plantar, hoy día vamos a ver el protocolo de Hernández-Corvo, ¿ya? Acuérdense que el pie como estructura locomotriz y la base también del cuerpo es el único contacto que tenemos con el piso, ¿cierto? Con la superficie donde no estamos sustentados. Es una importante estructura, ¿ya? Entonces hay muchos autores que han estudiado, ¿cierto? Y que se han dedicado, ¿cierto? A revisar bien esta estructura de la huella plantar y el pie en sí, ¿ya? Viladot, que un autor muy conocido, ¿cierto? Expone que el pie es una estructura tridimensional variable, ¿ya? Base del servomecanismo antigravitatorio y que constituye una pieza fundamental para la posición bipodal y la marcha humana, ¿ya? Una muy bonita definición. Lippert en el 2005 comentó que el pie humano es el resultado de la transformación del pie prensil de los monos en un pie estático de apoyo, ¿ya? Y el pie va a tener una función tanto estática como dinámica. Otro autor dice que la funcionalidad del pie humano está claramente influenciada por su estructura, ¿ya? Ya que gracias a la forma cupular de la bóveda plantar y sus puntos de apoyo, el talón y los metatarsianos es capaz de soportar todo el peso del cuerpo sin que esta bóveda se colapse. Y como dijimos en la clase pasada, estos dos investigadores chinos, ¿cierto? Li y Shui, proporciona una forma válida con respecto a la huella plantar de analizar la estructura del pie, siendo el fiel reflejo del estado de la estructura anatómica, ¿ya? Entonces, les voy a dejar como de forma muy opcional, ¿cierto? Muy opcional, que puedan hacer un taller, ¿cierto? En donde van a extraer una huella plantar, la van a analizar y van a llegar a un resultado, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Materiales bien simples, la verdad. Bien simple, vamos a necesitar dos hojas de oficio, una por cada pie, lápiz, témpera, idealmente un color azul, ¿cierto? Verde, no un color tan claro, una regla de 30 centímetros, una escuadra y scotch o cinta adhesiva, ¿ya? Vamos a necesitar esos simples materiales para poder analizar la huella plantar, ¿ya? Y vamos a obtener una huella plantar, ¿cierto? En donde es bastante algo parecido a esto, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cálculo, ¿ya? Vamos a hacer un cálculo y vamos a obtener finalmente qué tipo de pie es nuestro pie, ¿ya? Pero para eso vamos a asistir a un video. Vamos a asistir a un video en donde nos sale ya con toda la información y con todo el cálculo, un cálculo bien simple, no se asusten. Vamos para allá. Espérenme que ahí no me carga el video, denme un momentito, lo voy a buscar por el otro lado. Denme un momentito. Y acá lo tengo. Taller de huella. Está en YouTube, se los voy a dejar, ¿cierto? En el chat. Un momentito, acá, chat, ahí está. Cuando sea la clase subida a YouTube también le voy a dejar este link.
Y ahora vamos a pasar a revisarlo. ¿Ya? Entonces, los materiales que les dije, la escuadra de 90, todo eso se puede conseguir en una librería por no más de 5.000 pesos, así que es bastante barato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar la planta del pie de nuestro sujeto de estudio, ¿cierto? La vamos a pintar completamente. Completamente. ¿Ya? Toda la planta del pie. Bordes, talón, todo lo que sea planta del pie. Dedos también van incluidos, ¿ya? Y una vez pintada, ¿cierto? Vamos a fijar una de las hojas de oficio al piso. Idealmente la vamos a fijar con una cinta adhesiva, con un scotch, ¿cierto? Para que quede fija, entonces al momento de que nuestro sujeto de estudio levante el pie, esta no se quede pegada al pie o a la planta, ¿ya? Que eso es muy importante. Entonces, tiene que pisar tal cual está mostrando el video, de forma recta, apoya, pisa, ¿cierto? Se marca la huella plantar y perfecto, tenemos una huella plantar muy bien impresa. Ya, ahí podemos mandar ya a nuestro sujeto de estudio, ¿cierto? Que puede ser usted mismo, puede ser un hijo suyo, una pareja, puede mandar a limpiarse el pie, ¿ya? Idealmente hacerlo con témpera, que la témpera sale con agua de forma inmediata. Y acá tenemos, ¿cierto? Una bonita huella plantar, una muy buena huella plantar. Si analizamos de forma rápida, ¿cierto? Contamos con todos los elementos que necesita una huella plantar. Ya lo vimos en la clase pasada, que eran los 5 dedos, ¿cierto? La parte metatarsal, el istmo, ¿cierto? Y la zona del talón. Perfecto, están las 4 partes. Ahora, vamos a necesitar, ¿cierto? Algunos cálculos y algunas hojas. Vamos a empezar a sacar el primer trazo, ¿ya? ¿Cómo sacamos el primer trazo? Simple. Vamos a pescar o vamos a referenciarnos, ¿cierto? Desde el punto que llegue más hacia interno de la huella, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo en la parte metatarsal, y lo vamos a llamar 1, ¿ya? En la parte anterior se va a llamar 1, y en la parte posterior vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar el punto, el lugar donde la huella se marque más hacia interno y lo vamos a marcar con un puntito y lo vamos a llamar 1'. ¿Ya? Vamos a juntar esos dos puntos y vamos a trazar una línea recta. ¡Pum! Listo. Línea recta tomada. Ahora vamos a hacer el trazo número 2. ¿Ya? El trazo número 2 es muy parecido al trazo número 1. Ahora vamos a buscar el punto que esté más anteriorizado, ¿cierto? O sea, que esté más hacia adelante y lo vamos a marcar. ¿Cierto? En este caso vendría siendo el dedo, ¿cierto? Del ortejo mayor. Ahí es el lado que está más anteriorizado, lo marcamos y le ponemos número 2. Y exactamente atrás nos vamos hacia el lado que está más posterior y va a ser el talón en este caso, lo vamos a marcar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle 2' y vamos a trazar, ¿cierto? Con una escuadra en ángulo de 90 grados, ¿cierto? Otra línea. Si se dan cuenta, estamos como encuadrando la huella plantar, ¿ya? La encuadramos. Perfecto. Ahora, vamos a hacer o vamos a tomar lo que se llama medida fundamental, ¿ya? ¿Qué es la medida fundamental? Va a ser la distancia en centímetros entre el trazo inicial 1 y el trazo inicial 2. Y esa va a ser nuestra medida fundamental, ¿ya? ¿Cuánto mide? Ahí la está escribiendo, medida fundamental. Vamos a esperar que la mida. A partir de la primera medida fundamental vamos a volver a trazar, ¿cierto? Otra línea completamente paralela, ¿cierto? Al trazo inicial. Y la línea fundamental ahora sí la vamos a medir y la vamos a replicar por todo el largo de la huella plantar. Entonces ahí nos dio, ¿cierto? Que medía aproximadamente
7 centímetros y la replicó todas las veces que esta línea cupiera, ¿ya? Y volvemos, ¿cierto?, a cuadricular. Perfecto. Vamos ahora a hacer los últimos 3 puntos, ¿cierto? Que tienen que ver con em, el lado externo. Vamos a determinar X, Y y la medida del talón, ¿ya? Entonces, el lado más externo de la huella plantar lo vamos a marcar, ¿cierto? E igualmente, en 90 grados, vamos a trazar una línea recta, ¿cierto? En 90 grados a partir de la línea X, ¿ya? Ahora, vamos a medir, ¿cierto? O vamos a trazar una línea para demostrar que esta es la X, ¿ya? Ahora nos vamos, ¿cierto?, a la parte del istmo, ¿cierto? Que estamos ahí, la parte del istmo, y la vamos a determinar como la línea, ¿cierto?, para cuadricular hacia, totalmente recto hacia abajo, ¿ya? Y esta distancia la vamos a llamar I. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La medida fundamental mide 7,2 centímetros. Lo que vamos a hacer va a ser tomar las medidas de estos trazos que habíamos hecho, ¿ya? X vale 9,1 centímetros e Y vale 4,3 parece. 4,2. Perfecto. ¿Qué nos falta? No nos falta nada más. Tenemos todo para sacar, ¿cierto?, una medida en donde vamos a ocupar esta fórmula, que es bastante simple para que no se asusten, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la fórmula de atrás, ¿cierto? Y tenemos casi todas las medidas. Tenemos esta fórmula y tenemos casi todas las medidas. Tenemos la medida de X, tenemos la medida de Y, tenemos la medida de X, ¿ya? Tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, está transcribiendo la fórmula acá, que dice que el porcentaje de nuestro tipo de pie va a ser X menos Y por 100 dividido en X, ¿ya? Entonces va a empezar simplemente a reemplazar esta fórmula. X es 9,1, ¿cierto? Menos Y, que es 4,2, por 100 dividido en 9,1. Sigue reemplazando. Esto es matemática muy básica. El resultado de 9,1 menos 4,2 es 4,9. Sigue reemplazando. Divide en 9,1. Y por último, ¿cierto?, nos va a dar ese resultado, un porcentaje expresado en por ciento, ¿ya? 53,8. Nos dio como resultado esa fórmula 53,8 y ahora a nosotros nos corresponde ir a ver a la misma tablita que tenemos nosotros para ver en qué resultado se encuentra la huella de este pie. Entonces encontramos que está dentro de la categoría de un pie normal, ¿ya? Ese es el taller que tienen, ¿cierto?, para realizar de forma completamente opcional, ¿cierto? Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Los que lo hagan, me lo van a enviar en un correo, ¿cierto? Los que quieran hacerlo, me lo envían en un correo. Y vamos a tener así como, vamos a ver si es que podemos, a los que lo hagan, si podemos darle alguna bonificación, ¿cierto? Algún tipo de puntaje para la prueba, ¿cierto?, del segundo semestre, ¿ok?
Espero que le haya servido, ¿cierto? Les dejé el link ya en el chat, se los voy a volver a subir a la plataforma. Rita, pregúntenos más. Profe, se manda una foto de las huellas plantares con el cálculo, un video. Una En foto esa de la parte me huella, perdí. una foto de las huellas plantares con el cálculo y el resultado. ¿A qué resultado llegan? Ya, ya, perfecto. Gracias, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver qué más tiene el video para contarnos, ¿cierto? Y ahí nos va a decir que según la tablita o el listado que nos sube el protocolo es un pie normal. Nosotros lo vemos a simple vista. Aparentemente es un pie normal, ¿ya? Eso va a consistir el taller, ¿ya? Bastante simple, bastante entretenido hacerlo. Yo les sugiero, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Con algún niño, ¿cierto? Con algún adolescente, háganlo. Si no, háganlo con ustedes mismos en el peor de los casos y con alguna externa, ¿cierto? Una persona externa, si es que se ofrece para hacerlo. Entonces, pueden realizar la actividad durante la semana, los resultados pueden ser fotografiados y enviarlos a mi correo, ¿cierto? Se los voy a dejar acá escrito a mi correo nuevamente. Participante, chat. Los que hagan la actividad pueden mandarla a mi correo gmail.com. Perfecto. Ya tienen hasta el otro sábado, ¿cierto? Para enviarla, ¿ya? Y ver si es que podemos gratificar, ¿cierto? El taller con alguna décima, algún puntaje ahí para alguna prueba, ¿ya? Para la prueba de este segundo semestre. Entonces, tienen hasta el sábado 7, hasta el sábado 14 para enviarlo, ¿ya? Todo lo que llegue el domingo ya no va a ser considerado para alguna bonificación. Pero yo les recomiendo que lo puedan hacer de igual forma porque es una herramienta bastante buena. Ya aprenden bastante con ese taller. Aprenden a obtener una herramienta que quizás antes no tenían. Ya una herramienta de evaluación muy buena. Perfecto. Nos vamos ahora a una clase que es bastante importante. Vamos a revisar lo que es marcha. ¿Ya? Vamos a revisar lo que es marcha. Un momentito para silenciar esto de aquí. Em, Muchos autores, ¿cierto?, catalogan o evalúan la marcha como uno de los milagros dentro de la especie humana. Y vamos a descubrir por qué. ¿Ya? Entonces, perdón. Tanto como la escritura, el arte y algunos diferentes idiomas, la marcha bípeda es muy propia del ser humano, ¿ya? Hay algunos animales que pueden pararse sobre sus patas traseras, ¿cierto? Y dar algunos pasos, ¿ya? Como por ejemplo, algunos osos, algunos primates pueden hacerlo, em, pero no es su manera principal de locomoción, ¿ya? Nosotros nos vemos generalmente a un oso caminando de forma bípeda. ¿Se pueden parar y dar algunos pasos? Sí. En clases anteriores, en otros cursos del año pasado, del año antepasado, han dicho el canguro, ¿ya? Pero el canguro tiene una marcha bípeda, o podríamos decir una bipedestación bípeda, o casi tripodal, ¿ya? O no sé si tripodal, porque ocupan mucho su cola, ¿ya? Ocupan mucho su cola para apoyarse, entonces ya no pasaría a ser una marcha bípeda, ¿ya? Em, en cualquier animal que usted vea, ¿cierto? En cualquier animal que usted vea que pueda llegar a pararse, no es una forma normal de locomoción. Ya generalmente todos los mamíferos y con los que compartimos las mayores de características anatómicas, su locomoción principal es cuadrúpedo, ¿ya? En cuatro patas. O desplazándose por árboles, ¿cierto? Colgados. Esa es otra forma de locomoción, ¿ya? Entonces, la marcha es una característica propia del ser humano, ¿ya?
La marcha bípeda permitió al hombre colonizar el planeta, ¿cierto? El bebé humano tiene que seguir un largo y duro aprendizaje para la bipedestación posterior en la marcha. En contraparte, hay algunos mamíferos como los caballos, las gacelas y otros animales que nacen listos para correr. Nacen y se paran y corren de inmediato. ¿Por qué? Porque tienen que correr del peligro. Probablemente es muy posible que esté un depredador acechando y lo primero que tiene que hacer la cría, ¿cierto?, de un caballo, de una gacela, es correr, ¿ya? El hombre tiene que controlar primeramente su equilibrio inestable sobre ambos pies, ¿cierto? Y luego asimilar la caída que acompaña cada paso, ¿ya? Por ahí algunos autores dicen que la marcha es una pérdida constante de equilibrio para volver a recuperarlo y después volver a perderlo y así producir el avance, ¿ya? La marcha o andar, ¿cierto? Es pasar de una posición estática ya inestable, como estar de pie o parado, ¿cierto? A una posición dinámica más inestable aún, ¿ya? ¿Y por qué esto es posible? Esto es posible por un milagro que se perpetúa de forma constante, ¿ya? Coordinada, ¿cierto? Por la regulación del sistema nervioso. Entonces la marcha en el ser humano es la condición y testimonio de libertad individual, ¿ya? Sin la marcha, ¿cierto? El ser humano pierde su autonomía y se convierte dependiente de otros, ¿ya? Y ahí vamos a tratar un tema que es un poquito más interesante con respecto a lo que es cuando uno pierde, ¿cierto?, autonomía y se vuelve dependiente, ¿ya? Entonces, el ser humano ha podido colonizar el planeta y llegar a las partes más recónditas perdón, gracias a la marcha, a que puede caminar, ¿ya? Aparte de nuestra conciencia, ¿cierto? Y nuestro tipo de naturaleza, tenemos esta otra condicionante que es muy importante, que es la que podemos caminar de forma bípeda y tenemos otra percepción del mundo, ¿ya? Algunos conceptos clave que probablemente entren en la prueba, ¿cierto? Uy, me fui para atrás. Ya. Bipedestación, para que lo noten. Bipedestación significa estar o permanecer de pie, ¿ya? Marcha es el proceso por el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras mantiene la postura estable. Y carrera, a diferencia de la marcha, esta se realiza en diferentes condiciones, de forma veloz, estable y en presencia de una fase de vuelo, ¿ya? Hoy vamos a ver en profundidad lo que es marcha, ¿cierto? En profundidad lo que va en marcha y de forma más superficial lo que es carrera, ¿ya? Hay todo un análisis deportivo en la carrera, pero nosotros lo vamos a revisar de forma muy rápida, ¿cierto? Muy escueta, ¿ya? Entonces, vamos para allá. El paso a la bipedestación. Entonces acá vemos un cierto para algunos que creen en la evolución, de que probablemente el ser humano pasó de una marcha cuadrúpeda, como son algunos primates, a hacer una marcha bípeda mixta, ¿cierto? Que vendría siendo esta que está acá, en donde estaba inclinado todavía. Y finalmente, con la corrección, ¿cierto?, evolutiva de las curvas, tanto sifóticas, torácicas y lumbar, pudo finalmente ponerse de pie, ¿ya? Ahora, en el plano mecánico, si nosotros vamos a hablar de mecánica, ¿cierto? La posición de bipedestación o estar de pie es completamente anormal o inestable, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Una posición normal de bipedestación debería ser como un edificio, ¿ya? Con una base cimentada en el subsuelo, ¿cierto? Y, ¿cierto? Esa podría ser una bipedestación estable. O como cuando usted va a la playa, ¿cierto? Y logra enterrar, ¿cierto?, sus pies en la arena y tiene sobre los tobillos enterrados y ahí recién eso se convertiría en una posición bípeda estable. Pero como somos un ser bastante especial, ¿cierto? Podemos lograr esta bipedestación sin estas condiciones de cimentación en el subsuelo por un milagro permanente, por una regulación constante del sistema nervioso, ¿ya? Entonces vamos a ver unos modelos mecánicos ahora, que es bastante entretenido. Entonces, nosotros si nos comparáramos con un edificio, seríamos como un tipo de pirámide invertida sin su ápice, ¿ya? El ápice vendría siendo este. Perdón, la dije muy mal. El ápice vendría siendo este, ¿cierto? No tenemos la puntita de la pirámide, ¿ya? Una pirámide invertida sin su ápice, ¿cierto? En el cual nuestro volumen es mayor, ¿cierto? Lo podemos encontrar acá en el centro y también acá arriba en hombros y cabeza y teniendo una base de sustentación muy mínima, ¿ya? Que vendrían siendo nuestros pies, ¿ya?
Esto es igual, ¿cierto? A que nosotros pongamos, ¿cierto? O pusiéramos, perdón, esta base invertida o esta pirámide sin ápice en un piso, ¿cierto? Es muy probable que corra un vientecito nomás, ¿cierto? Y esto se pueda caer fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo mecánico? El modelo mecánico dice que para que este, ¿cierto? Modelo que simula el que somos nosotros, ¿cierto? Este modelo de edificio, sea estable en la bipedestación, en la puesta de pie, deberíamos estar enterrados bajo suelo, ¿ya? Deberíamos, por lo menos, nuestros pies deberían estar enterrados bajo el piso, ¿ya? ¿Es así? No es así, ¿ya? Nosotros no podemos andar enterrándonos bajo el piso, ¿cierto? Siempre que nos ponemos de pie. Aún así, tenemos métodos de regulación interna, ¿cierto? Controladas por el cerebro y controladas por toda la musculatura, y créanme que es toda la musculatura, ¿cierto? Para poder permanecer bípedos, para poder permanecer parados, ¿ya? Eso es muy importante saberlo. O sea, que cuando uno trabaja la bipedestación en un pequeño bebé que se está recién aprendiendo a parar, es muy probable que no solamente esté entrenando su musculatura, sino que también esté entrenando su sistema nervioso, esté entrenando la cantidad enorme de sensores de equilibrio, de propiocepción, ¿cierto? De mecanocepción, que están en todas sus extremidades para poder permanecer de pie, ¿ya? Avancemos. Entonces, ¿qué es la marcha? La marcha, como la mayoría de los antropólogos coinciden, es que es la característica más antigua que se conoce del hombre, que no es su inteligencia, ni su arma, ni su modo de vida, ni su escritura, ¿cierto? Ni su dialecto, sino que es el caminar erecto, caminar de pie, ¿ya? Los primeros sujetos que caminaron erectos que se datan ya hace más de 4 millones de años y fueron hallados en la región de Azar, en Etiopía, ¿ya? Para los que preguntan siempre, los primeros humanos fueron encontrados, ¿cierto? En la zona africana, en el continente africano, ¿ya? Y de ahí datan los primeros humanos que caminaron de pie y que se pudieron como separar, ¿cierto? De estos primates, ¿cierto? Estos primeros primates que existieron, ¿ya? Entonces la marcha es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición bípeda se mueve hacia adelante, ¿ya? Siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. A diferencia de la carrera, la marcha siempre tendrá al menos uno de sus pies en contacto con el suelo. ¿Qué diferencia correr de caminar? Que cuando nosotros estamos caminando, en todas las fases de la marcha que vamos a pasar a ver, vamos a encontrar al menos siempre un pie en contacto con el piso, ¿ya? En la carrera, o cuando uno está corriendo, no. Tenemos una fase de vuelo en donde ambos pies se encuentran separados del suelo, ¿ya? Entonces, pese al carácter individual de este proceso, que cada persona camina diferente, durante los primeros años de infancia se aprende, ¿ya? Debería estar aprendiendo un niño a marchar, ¿cierto? Primero a bipedestarse entre los 9 y 12 meses y debería estar empezando a caminar o dar sus primeros pasos entre los 12 y los 16 meses, ¿ya? La semejanza entre sujetos distintos son tales que se puede hablar de un patrón característico de la marcha humana normal, ¿ya? La marcha humana normal está estereotipada, ¿ya? Está clasificada. Hay marchas normales y hay marchas anormales, ¿ya? En el estudio de la marcha es unánime la idea de que está constituida a grosso modo por 4 fases, ¿ya? O tiempos, o momentos, pueden llamarlo como ustedes quieran, ¿ya? Como ya hemos mencionado, en el estudio de la marcha se distinguen 4 fases, tiempo o momento, aunque estos podrían ser subdivididos como hacen otros autores. Y nosotros vamos a estudiar ahora como 2 tipos de ciclos de marcha. Uno va a ser uno bien simplificado y otro va a ser uno con más detalle, ¿ya? Entonces vamos a describir un ciclo completo de uno de los dos miembros inferiores, teniendo en cuenta que en el miembro inferior contralateral está aconteciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero se traslada en el tiempo de medio ciclo, ¿ya? Entonces, dentro de la fase de la marcha, y este es como un estudio simplificado, vamos a encontrar que tenemos 4 fases. Una fase de doble apoyo, una fase oscilante o de elevación, una tercera fase de doble apoyo anterior y una fase de apoyo unilateral, ¿ya? Un estudio bastante simplificado.
Entonces acá encontramos las cuatro fases. Estamos estudiando la pierna que está ennegrecida. ¿Ya? Entonces, el primera fase era de doble apoyo. Se dan cuenta que ambos pies están apoyados. ¿Ya? La segunda fase era de una fase oscilante en donde hay un pie que se despega del piso y oscila hacia adelante, ¿cierto? Para buscar, ¿cierto? El doble apoyo nuevamente. La tercera fase habla de un apoyo, un doble apoyo anterior, que vendría siendo este, con este, ¿cierto? Doble apoyo anterior. Y por último, la cuarta fase vendría a ser una, entre comillas, repetición perdón, del, del balanceo en donde va a ser un apoyo unilateral, ya donde solamente una extremidad está apoyada. ¿Ya? ¿Se entiende? Probablemente no. Probablemente no. Pero vamos a estudiar esto a profundidad. ¿Ya? Vamos a estudiar esto a profundidad. Dame un momentito. Acá vamos a correr esto para allá. Vamos a sacar acá. Vamos a volver a correr esto para allá. Up. Déjenme. Listo. Perfecto. Entonces les propongo si hacemos un pequeño break de... Si nos encontramos a las 10:05, ¿cierto? Aprovechen de hacerse un tecito, alguna cosita. Y a las 10:05 nos retomamos, ¿cierto? Las fases de la marcha, que acá ya nos vamos a ir hasta terminar el día de hoy. Vamos a estudiar la marcha, ¿ya? Entonces, nos encontramos a las 10:05 y continuamos con la clase. Ya, profe.
Ya, volvemos del break. Llegaron algunos compañeros. Le avisamos que la clase comienza a las 9:15. Ya, teníamos un break, tuvimos un break pequeño. Y como ya llevamos como casi 50 minutos de clase y está un poquito densa la materia, nos fuimos a un break. Así que ahora vamos a retomar, ¿cierto? Y esperamos terminar con esta diapositiva. No, nos queda esta diapositiva y una más para poder terminar la planificación del día de hoy, ¿ya? A los que se reintegraron o los que se integraron recién, les dejé un taller, ¿ya? Un taller que es completamente opcional, ¿ya? Los que lo envíen antes, ¿cierto? Del próximo, o sea, los que lo envíen hasta el próximo sábado, vamos a ver cómo podemos ahí darle una bonificación por el taller realizado, que es un taller de huella plantar, ¿cierto? Una vez terminé la clase, yo voy a subir el video a YouTube y ahí van a poder acceder, ¿cierto? A toda la información con respecto al taller, ¿ya? Eh, es una herramienta muy buena, muy entretenida. La pueden realizar con alguna persona cercana. Yo recomiendo que sean niños, preadolescentes que lo puedan medir, ¿cierto? Porque ahí es donde salen las medidas más interesantes para analizar después, ¿ya? Entonces vimos el taller de la voy a plantar, vimos un poquito lo que era marcha y ahora vamos a ver lo que es marcha en general y un poquito más específico, ¿ya? Vimos la marcha como un proceso de 4 fases, ¿cierto? Donde teníamos em, un 4 tiempos, 4 momentos, 4 fases son exactamente lo mismo. Entonces acá, a modo de resumen, ¿cierto? Para los que se integraron recién, encontramos que la marcha tenía estas 4 fases, ¿ya? Una marcha, un estudio de la marcha que podríamos llamar lo que es simplificado, ¿ya? Simplificado, la vamos a poner ahí, ¿ya? Es simple, es más rápido de entender, donde teníamos un doble apoyo, un periodo de un oscilante de elevación, un doble apoyo anterior y un apoyo unilateral, perdón, ¿ya? Entonces nos vamos a ver y acá encontramos los 4 puntos, los 4 fases, ¿cierto? Doble apoyo, ¿cierto? Fase de elevación, donde el talón, ¿cierto? Se está elevando o la punta del pie se está elevando. Doble apoyo anterior y por último una fase de apoyo unilateral donde el pie está completamente apoyado solo mientras el otro está en fase de elevación. ¿Qué hay que entender de los ciclos de la marcha? Que mientras uno está estudiando un pie, en el pie contrario, ¿cierto? Están ocurriendo otras cosas y eso siempre hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces, doble apoyo, oscilante de elevación, doble apoyo anterior y apoyo unilateral, que es la última fase. Pero esto es una de las formas más simples, ¿cierto?, de describir las fases de la marcha. Necesitamos ir un poquito más allá, ¿cierto?, para comprender realmente lo que significa el análisis de la marcha. Perdón. Entonces, el conocimiento de la locomoción humana normal es la base del tratamiento y sistemático del manejo de la marcha patológica, especialmente cuando vamos a usar órtesis y prótesis. Ya, ojito con este contenido, que ustedes se pueden especializar y pueden encontrar una rama ahí de trabajo laboral que es bastante importante, que está generalmente ligada a los podólogos, ya la generación de órtesis y prótesis. Ya en el tercer módulo nosotros vamos a revisar a profundidad todo esto, ya. La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco, que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad, ¿ya? La marcha hacia atrás o la marcha en reversa no la vamos a estudiar, ¿cierto? Déjenme ver que alguien habló. Hola, profesor, buen día. La actividad de la meditación precontempla y sacar la medida es si es pie plano, normal o cao. Sí, sí. Evelyn, la que preguntó, es una actividad que es para determinar el tipo de pie que tenemos. Puede hacerlo con otro compañero, perdón, con otro compañero, con algún familiar o con usted mismo en el caso de que no encuentre a nadie, ¿ya? Em, Voy a subir la información, ¿cierto? Al YouTube, ¿cierto? A la plataforma de forma muy oportuna, ¿ya? Entonces retomamos. Espérenme que no... Ah, no, sigo grabando, perfecto.
Entonces la locomoción normal humana se ha descrito como una serie de movimientos alternados, rítmicos, de las extremidades, pies, manos, brazos, todo, y tronco, ¿cierto? Que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Siempre va a ser hacia adelante, ¿ya? El centro de gravedad siempre se va a mover hacia adelante. La marcha en reversa, la marcha hacia atrás, no la vamos a revisar, ¿cierto? Porque no es clínicamente viable para hacer alguna evaluación. ¿Por qué? Si se preguntan ustedes, porque ningún humano camina hacia atrás de forma funcional. Todos para avanzar caminamos hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el centro de gravedad? O primeramente, ¿qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto imaginario, ¿ya? El punto imaginario de aplicación de la resultante o de aplicación de la suma de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones de un material de un cuerpo. ¿En dónde lo encontramos nosotros en el cuerpo humano? En el cuerpo humano el centro de gravedad se halla en la pelvis anterior al sacro, o sea, adelante en el sacro. Entonces, acá, ¿cierto? Sale esta figurita que dice que está como arribita anterior al sacro, ¿ya? Yo describiría que el centro de gravedad estaría por acá, ¿ya? Acá generalmente el ser humano o la especie humana tiene la resultante o la suma de toda su masa, ¿ya? O gran parte. Acá, ¿cierto? Tenemos el centro de gravedad delante del sacro. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con una embarazada? Una embarazada, una persona que está gestando, probablemente su centro de gravedad se aumente y encontremos algunas ciertas modificaciones anatómicas temporales, como por ejemplo la de la columna. Ya vamos a encontrar compresión de la columna lumbar, ¿cierto? A niveles un poquito más marcados, en donde va a modificar la marcha. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad que se encuentra acá se está corriendo, se está moviendo hacia arriba, ¿ya? Y va a modificar la marcha. Y se van a dar cuenta que la marcha de la embarazada es muy, muy, muy típica, ¿ya? Todas las embarazadas como que tienden a caminar igual, ¿ya? Como que sacan la guata hacia adelante, con los brazos muy hacia el lado y con una pisada, una zancada un poquito abierta, ¿ya? Bien estereotipada. Entonces, el ciclo de la marcha comienza cuando el pie, y ojo con esto, cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto del suelo del mismo pie, ¿ya? Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo, ¿cierto? Vamos a encontrar en la marcha una fase de apoyo y una fase de balanceo, ¿ya? Entonces, si nosotros como que hacemos un esquema, encontramos que en la marcha, ¿cierto? La marcha tiene dos fases, una fase y otra fase. Una es de apoyo, ¿cierto? Y otra es de balanceo. Balanceo o balanceo, como ustedes quieran llamarle. ¿Ya? Entonces, estas dos son dos fases. Dos fases. Eso es importante saberlo. La marcha tiene dos fases, una de apoyo y otra de balanceo. ¿Ya? Acá encontramos, ¿cierto? Una recta en porcentaje, ¿ya? Del 0 al 100. Entonces vamos a encontrar que un gran porcentaje, el 60% del porcentaje de la fase de la marcha, va a corresponder una fase de apoyo y otro 40% va a comprender una fase de balanceo. Y vamos a encontrar, ¿cierto? Una fase acá que es Perdón, me equivoqué. Vamos a encontrar una fase compartida que es una fase de doble apoyo. Ya la vamos a pasar a detallar más adelante. Dame un momentito. Perfecto. Estos dibujos los vamos a empezar a ver de forma ya más detallada. Entonces, en la marcha normal, una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo. Qué fácil, ¿cierto? Esto probablemente entre en un verdadero y falso. Ya, esto de acá.
Y una pierna está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo, ¿ya? Suena lógico, suena bastante obvio. Entonces, está en fase de apoyo cuando está apoyada en el suelo y está en fase de balanceo cuando no está apoyada en el suelo. ¿Ya? Miren qué simple. Acá vemos, ¿cierto?, la marcha de un niño, donde vamos a poder apreciar, ¿cierto?, diferentes fases. ¿Cuál es la fase que faltaría? Lo veo en el chat o el que quiera ahí hablar. Chat, chat, chat. A ver. Tenemos acá apoyo, 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 apoyo. Acá tenemos balanceo. Acá tenemos apoyo y balanceo. Y acá tenemos apoyo y apoyo. Entonces estaría todo. ¿Ya? Estaría completamente todo. Está bien este dibujo. Ahora, ojo con esta diapositiva porque vamos a entrar a definir algunos conceptos básicos. ¿Ya? Vamos a entrar a definir algunos conceptos básicos. ¿Ya? Vamos a estudiar pasos, o sea, vamos a estudiar dos conceptos muy parecidos pero muy diferentes. Vamos a aprender lo que es un paso completo y un paso simple. ¿Ya? El paso completo es diferente a un paso simple. ¿Ya? Entonces vamos a definir lo que es esto. Vámonos primero con el paso completo. Paso completo, o también llamada longitud de paso completo, es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del mismo pie. ¿Ya? Es una distancia lineal que usted puede expresar en centímetros, que tiene como característica que va de un pie, del contacto del talón de un pie al contacto del talón del mismo pie. ¿Ya? Eso es paso completo. Ahora, el paso simple, o también llamado longitud de paso simple, es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos del contacto de un pie y del otro pie. ¿Cómo ejemplificamos esto? Acá tenemos unas huellas marcadas, ¿cierto? Entonces, desde que el talón contacta, ¿cierto? Este es el pie derecho. Pie derecho. Contacta, ¿cierto?, el piso hasta que el mismo talón del pie derecho vuelva a contactar el piso. Esta distancia lineal se va a llamar paso completo. Paso completo. PC. ¿Ya? Ahora, en color rojo, el talón izquierdo pisó, ¿cierto? Dio un paso, el talón derecho, la tenemos acá. Esta distancia de acá se va a llamar paso simple. ¿Ya? Tenemos que diferenciarlas. ¿Ya? Tenemos que diferenciarlas. Si se dan cuenta, en este momento de acá, la marcha o el ciclo de la marcha está compartiendo una fase de doble apoyo. Doble apoyo. Apoyo. Mientras que acá, ¿cierto? De aquí hasta acá, ¿cierto? Hasta ahí, esto es una fase de balanceo. Y exactamente pasa lo mismo de aquí hasta acá atrás. Ya vamos a pasar a detallar eso ahora. Ahora, vamos a hablar acerca de los apoyos. ¿Ya? Vamos a hablar de apoyo sencillo, que se va a referir al periodo cuando solo una pierna está en contacto con el suelo. Y doble apoyo cuando ambos pies, perdón, están en contacto con el suelo, ¿ya? Simultáneamente. Para referencia del pie significa que por un corto periodo de tiempo, la primera parte de la fase de apoyo y la última parte de la fase de apoyo, el pie contralateral también va a estar en contacto con el suelo, ¿ya? Y acuérdense que la ausencia de un doble apoyo en un ciclo va a distinguir la marcha de la carrera. Ya vamos a diferenciar eso después, más adelante. Vamos a ver quién me habló. Un momentito, perfecto. Ya. Entonces, ¿se acuerdan de la recta que teníamos del 0 al 100? 0, y ahora tenemos 100. Nos vamos a dar cuenta que el apoyo derecho, ¿cierto?, con el apoyo izquierdo van a compartir una pequeña fase de doble apoyo. En este momento, ¿cierto? Lo mismo que les dibujé en el gráfico anterior. En este momento ambos pies están contactados con el suelo. La persona está caminando hacia adelante. ¿Ya?
Acá hay un balanceo derecho, balanceo izquierdo, ¿cierto? Donde la pierna se está balanceando, ¿ya? Vamos a ir, ¿cierto? A hacer más gráficos aún, ¿ya? Duraciones relativas de la marcha. La cantidad relativa de tiempo gastado durante cada fase del ciclo de la marcha a una velocidad normal es en una fase de apoyo el 60% del ciclo, en una fase de balanceo 40% del ciclo y un doble apoyo un 20% del ciclo, que es un 10% por cada pie, ¿ya? Acá usted si hace la suma le va a dar 120%, ¿ya? Pero no es que sea un 120%, sino que esto se divide en la fase de apoyo, ¿ya? Acá, esto va 10 para la fase de apoyo de un pie, 10 para la fase de apoyo de otro pie. Ahora, con todo lo que hemos visto, podemos ver, ¿cierto? Vamos a estudiar, ¿cierto? El pie derecho. Vamos a estudiar este pie. Entonces tenemos contacto de talón, ¿cierto? Contacto de talón, el pie contactó completamente, sigue contactado completamente, el talón se empieza a elevar, ¿cierto? Ya se elevó completamente. Y en este momento, ¿cierto? Miren dónde estamos acá. Ay, perdón por mi línea tan chueca. Déjenme ver si es que puedo tirar una línea normal. No me acuerdo la otra vez. Vi que se podía tirar líneas normales. Acá está. En este momento, a partir de acá, ¿cierto? Para que vayan viendo con el gráfico de arriba, el pie derecho está en fase de apoyo y a partir de este momento, donde el pie derecho se empieza a despegar del pie, pasa a la fase de balanceo el mismo pie derecho. El pie se eleva, se despegan los dedos, se eleva y empieza a oscilar hacia adelante. ¿Para qué? Para volver a tener el contacto del talón. Entonces tenemos contacto de talón hasta contacto de talón. Tenemos un paso completo. ¿Ya? Vamos a hacer más gráfico aún. Entonces la fase de apoyo, ¿cierto? La podemos subdividir en 5 fases. ¿Ya? Contacto de talón, apoyo plantar, apoyo medio, elevación del talón y despegue del pie. ¿Ya? Esas son las 5 fases de esos son los 5 momentos o las 5 subdivisiones de la fase de apoyo. ¿Ya? Vamos a revisarla. Vamos a revisarla. No vamos a quedar nada así como inconcluso. Entonces, inició la marcha, ¿cierto? La marcha inicia con el primer contacto, ¿cierto? Contacto de talón, ¿ya? Se refiere en el instante en que el talón de la pierna se referencia con el piso, ¿cierto? Encontramos que dentro de la fase de apoyo vamos a encontrar una fase donde se apoya toda la planta, ¿cierto? Ya toda planta se contacta con el piso. Después vamos a encontrar un apoyo medio, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Ocurre, una de las características que ocurre que el pie está alineado verticalmente con el trocánter mayor que está en el fémur, alineado en la cadera, ¿ya? Y está apoyado. Y que nos llama la atención es que el otro pie, el pie contralateral, en este caso el pie izquierdo, va a estar en plena fase de balanceo, ¿ya? Balanceo que vamos a revisar en un ratito más. Seguimos, ¿cierto? En la fase de apoyo. Empieza a elevarse el talón, ¿cierto? El talón se eleva del suelo y ya va a empezar a prepararse para despegar los dedos del pie. Y en el momento que se despegan los dedos del pie, el pie derecho sale de la fase de apoyo del 60% del ciclo de la marcha y se va, ¿cierto?, a la fase de balanceo. ¿Ya? Fase de apoyo, otra subdivisión, ¿ya? No me gusta mucho porque encuentro que no describe bien las diferentes fases, pero dicen que se llama aceptación del peso, apoyo medio y despegue. Es válida, ¿cierto? Pero no, en lo personal a mí no me gusta mucho. Me gusta más las otras 5 subdivisiones porque es más descriptiva, ¿ya? Aceptación de peso empieza con el contacto del talón y termina en el apoyo plantar.
Apoyo medio, el intervalo de apoyo medio empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón al despegue del talón. Y el despegue se extiende desde la elevación del talón hasta el despegue de los dedos. ¿Ya? Aceptación de peso, apoyo medio y despegue del pie. Ahí están las otras tres subdivisiones de la fase de apoyo. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente revisar fase de balanceo. ¿Ya? Lo vamos a hacer inmediatamente ahora. Esto, no lo vean. No lo vean. Fase de balanceo. Nos falta estudiar el último 40% del ciclo de la marcha. Entonces lo vamos a ver ahora. La fase de balanceo puede dividirse en tres intervalos designados con los términos de aceleración, balanceo medio y desaceleración. Y cada una de estas subdivisiones o cada de estas tres partes constituyen aproximadamente un tercio de la fase de balanceo. O sea que la fase de balanceo se podría dividir perfectamente en tres partes. Dame un momentito. Sigamos. Entonces, la primera fase de la de balanceo va a ser la de aceleración. Entonces, el pie salió, ¿cierto?, de la fase de apoyo, elevó talón, despegó de los dedos y en ese momento, en ese preciso momento, el pie pasa a una fase de aceleración, ¿ya? Se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después que los pies dejan el suelo o dejan la fase de apoyo. Entonces, el pie se despegó, ¿cierto?, del piso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una aceleración hacia adelante. ¿Ya? El pie se va a ir hacia adelante. Vamos a revisar en la otra subfase. Durante el balanceo medio, que es el segundo tercio, ¿cierto? La pierna balanceada pasa a la otra pierna, ¿ya? Moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en fase de apoyo. O sea que la pierna pasó hacia adelante ya, ¿cierto? Mientras que la otra está en fase de apoyo. Y nos lleva, ¿cierto?, por último, a la desaceleración, ¿ya? Y esta desaceleración se caracteriza por que la pierna se mueve rápidamente cuando se acerca, ¿cierto?, al contacto de talón y frena, literalmente se frena, se desacelera. ¿Para qué? Para terminar su fase de balanceo y volver, ¿cierto?, a su fase de apoyo, ¿ya? Entonces, la fase de balanceo va a tener una aceleración, un balanceo medio y una desaceleración. Ya está un poquito más fácil y más descriptiva. Entonces, las leyes de la mecánica dicen claramente que el mínimo gasto de energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta sin que el centro de gravedad se desvíe, ¿ya? Esta línea recta sería posible en la marcha normal si en las extremidades inferiores termináramos en ruedas, ¿ya? Si podríamos estar arriba de uno de estos dispositivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro centro de gravedad, cuando nosotros caminamos, sube y baja, no se mueve en línea recta, ¿ya? El centro de gravedad del ser humano se desvía de una línea recta, pero para la conservación de la energía, ¿ya? La desviación o el desplazamiento debe quedarse a un nivel óptimo. Hay que tener harto ojo con eso. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un videito. Ay, no, me lo sacaron. Me lo sacaron. Denme un momentito. Denme un pequeño momentito, por favor. Ya, acá lo encontré.
si bien acabamos de ver, ¿cierto? Cómo se debería desprender una marcha humana normal, ¿cierto? Con sus ciclos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar algunas de las unos tipos de marcha patológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver que cada marcha patológica va a estar ligada a una, obviamente, patología de alguna enfermedad, ¿ya? Si se dan cuenta, acá las fases que nosotros acabamos de estudiar están completamente ausentes, ¿ya? Son diferentes, no hay presencia de braceo en esta marcha táxica, ¿cierto? Son movimientos que no son fluidos. Mire cómo camina, como dando una patada, ¿ya? Cuando usted vea, ¿cierto? En su consulta entrar a una persona así, es muy probable que tenga, aparte de alteración de la marcha, tenga algún problema neurológico de base. Y va a caer ya en responsabilidad de usted hacer una buena anamnesis, ¿cierto? Hacer una buena entrevista para ver qué es lo que sucede al paciente, ¿ya? Marcha equina o stepach, que se llama. Si se dan cuenta, no hay contacto de talón inicial en el pie derecho. Miren, no hay contacto de talón, sino que hay contacto de antepié. Esa es la famosa marcha de stepach o marcha equina. Lo que debería pasar es que primero se contacta el talón. Vamos, marcha hemiparética. Algún secuelado de ACV. Es muy probable que camine así, ¿ya? El niño está sano, está tratando de imitar una marcha hemiparética, por si acaso. Generalmente se caracteriza por tener un patrón superior, perdón, un patrón de extremidad superior en flexión, como lo es la mano izquierda o el brazo izquierdo, y otro patrón, ¿cierto?, a nivel inferior en extensión. Acá tenemos un paciente real. Acá tenemos, ¿cierto?, el patrón del miembro superior en flexión derecho y en la extensión lo tenemos en el miembro inferior que es derecho también, ¿ya? Probablemente este paciente haya sufrido algún infarto, algún ACV, algún accidente isquémico, ¿ya? Cuando usted vea caminar a un paciente así, ya sí o sí va a encontrar defectos, ¿cierto? En su pisada y obviamente vamos a tener mucho trabajo que hacer desde el punto de vista podológico, ¿ya? No alcancé a ver qué nombre, marcha espástica. Ya, no estoy muy de acuerdo con esto, pero probablemente que se lo encuentre. Ya, este niño está imitando una marcha espástica, no es un paciente real, pero es muy probable que lo encuentre así. Vamos a ver si es que encontramos en el video una marcha espástica real. Marcha parapléjica, muy mala calidad del video. Vamos a ver si lo podemos adelantar. Marcha distónica. ¿Qué sucede? También tenemos diferentes tipos de tonalidades, ¿cierto? En todo nuestro miembro, lo que nos hace tener una marcha muy descoordinada. Se caracteriza por el contacto del borde lateral, ¿cierto? Externo del pie, ¿ya? ¿Qué patología a nivel podológico van a encontrar con pacientes así? Un montón. Van a tener ustedes mucho que hacer, ¿ya? Por eso es importante saber bien cómo camina el ser humano. Porque a partir de ahí se van a desprender un montón de patologías en donde ustedes pueden aportar desde muchas áreas, ¿ya? No solamente desde el cuidado, ¿cierto? Eh, unguial, del aparato unguial, sino que también pueden aportar desde la órtesis, desde las prótesis. Acá en Iquique tenemos un caballero, ¿cierto? Que tiene esta marcha coreica, ¿ya? O generalmente son coreas de Huntington, las que se llaman, ¿ya? También, patologías de base neurológicas. No es como lo describe, quizás está siendo exagerado este niño, pero es muy probable que lo encontremos así, ¿ya? No son todas las marchas que existen, ¿cierto? Pero
es una gran mayoría. ¿Ya? Vamos a irnos a las últimas diapositivas y estaríamos listos con el día de hoy. ¿Ya? Eh, Trastornos de la marcha. ¿Ya? Trastornos de la marcha. Vamos a revisar eso. Trastornos de la marcha, marcha y carrera. Y estaríamos ok con el día de hoy. ¿Ya? Entonces, tic, tic, tic. Marchas patológicas. Y esto lo vamos a dejar como trabajo para ustedes también, para que puedan aprender. Vamos a encontrar marcha antiálgica, una marcha que evita el dolor, ¿cierto? Que generalmente cuando uno está cojito, ¿cierto? De forma más coloquial. Marcha táxica, marcha equina, un stepach. Marcha espástica, marcha hemiparética, marcha paraparética, marcha distónica o coreotestósica y la marcha parkinsoniana o festinante. ¿Ya? La marcha antiálgica se va a referir a cualquier alteración de la marcha debido al dolor. Ya siempre vamos a encontrar en la calle a alguien que está caminando y que va como con una cojera. Esta es la famosa marcha antiálgica. ¿Ya? El término marcha antiálgica en específico porque puede abordar montones de patologías. ¿Ya? Muchas patologías pueden provocar compensaciones o descompensación en realidad durante la marcha. Un esguince, un golpe momentáneo, ¿cierto? Iba caminando en la calle, justo no había un hoyito que había, ¿cierto? Se tropezó, le dolió por 20 minutos y después sí hizo una marcha normal, pero esos 20 minutos anduvo cojeando, ¿ya? Marcha antiálgica. Justo no tengo los videos, pero por eso los vimos anteriormente. Después la marcha táxica, se amplía la base de sustentación, o sea que la distancia entre mis pies, ¿cierto? Amplía, se pone más grande. Y similar a la marcha que se tiene en un barco cuando hay una marejada, ¿ya? Se debe a una pérdida de la sensibilidad propioceptiva, ¿ya? La propioceptiva es un sentido que nos permite saber cómo estamos preparados, ¿cierto? O cómo estamos parados en nuestro medio ambiente, ¿ya? No sé por qué no se me ven los videos. Bueno, ya vimos la mayoría de las marchas igual. Marcha equina o la marcha equinoidiopática. Caminador en puntas de pie, lo vimos. ¿Qué se altera acá? La marcha equina generalmente tiende a caminar, ¿cierto? Con la punta de los pies, ¿ya? Principalmente alteraciones biomecánicas, como puede ser un pie plano, un pie vago, ¿cierto? Un pie cao, perdón. O algunas alteraciones neurológicas, ¿ya? Las alteraciones neurológicas pueden ser ya de base, que pueden afectar todo el cuerpo, ¿ya? Generalmente la marcha equina se puede producir también por un astrágalo vertical congénito, que lo vimos en las clases pasadas, ¿ya? Marcha espástica, caminar rígido con pie en arrastre causado por la contracción muscular prolongada de forma localizada en el cuerpo o generalizada. Ya generalmente, no se me ven los videos, bueno, también vimos la marcha espástica. Generalmente tiende a hacer una caminada en tijera, tienden a cruzar, ¿cierto? Ambos pies. Y siempre en un patrón de semi-extensión. Marchas patológicas, la mayoría de las marchas patológicas van a estar condicionadas en su mayoría por tres grandes factores. Factor neurológico, que va a ser el mayor de ellos, el factor biomecánico y el factor musculoesquelético. ¿Ya? Si tenemos alterado uno de estos tres factores, vamos a tener marchas patológicas. ¿Ya? Acuérdense, marcha patológica va a estar siempre ligado a un factor neurológico. Y este factor neurológico controla los factores musculoesqueléticos, cómo está nuestra musculatura, y también los factores biomecánicos. ¿Ya? Entonces, de forma más gráfica, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso va a controlar tanto nuestra musculatura como nuestra biomecánica. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso cumple un papel fundamental a la hora de la marcha. ¿Ya? Va a regular el tono muscular, va a regular las posiciones en que las articulaciones están, eso se llama propiocepción. Va a regular el nivel de contracción muscular que requiere cada movimiento o cada segmento para realizar los hitos de la marcha. Entonces es muy importante que cuando nosotros hacemos una entrevista a nuestro paciente, consideramos siempre una evaluación neurológica simple. Y esa evaluación neurológica simple va a consistir en
En una pregunta, ¿tiene alguna patología neurológica de base? Parkinson, eh, algún accidente de ACV, todo eso, todas esas preguntas van a ser muy bienvenidas a la hora de establecer el estado general de la marcha y de los pies, ¿ya? Ahora, últimas 10 diapositivas, nos vamos a centrar, ¿cierto?, en diferenciar la marcha de la carrera, ¿ya? Que son dos cosas muy diferentes y tenemos que aprender a diferenciarlas. Entonces, tenemos que la marcha puede dividirse en ciclos, ¿ya? Nos vamos a pescar esto de acá, ¿ya? La marcha puede dividirse en ciclos, ¿ya? Tenemos una fase de apoyo, ¿cierto? Y una fase de balanceo y una fase de doble apoyo, que es compartida, ¿cierto? En la fase de apoyo vamos a encontrar 5 subdivisiones: el contacto del talón, el apoyo plantar, el apoyo medio, la elevación del talón y el despegue del pie. Y en la fase de balanceo, ¿cierto?, vamos a encontrar 3 subdivisiones, que es la aceleración, el balanceo medio y la desaceleración, ¿ya? Eso para poner en contexto con respecto a la carrera, ¿ya? La marcha es un proceso de locomoción en posición erguida que se mueve hacia adelante, donde el peso soportado va a recaer alternativamente en ambas extremidades inferiores. La carrera, a diferencia, es un proceso de locomoción en posición erguida o semi-erguida, ¿ya? Que se va a mover hacia adelante, donde el peso del cuerpo se verá soportado exclusivamente, a diferencia de la marcha, en una extremidad, y en donde tendremos una fase de vuelo en la cual ambas extremidades estarán en el aire, ¿ya? Durante la carrera hacia adelante, el deportista sigue un patrón general de movimiento en el que se pueden distinguir dos fases. Es un poquito más fácil. Una fase de apoyo monopodal, donde está apoyado solamente en un pie, y una fase de vuelo. Entonces, el apoyo monopodal, en el que el corredor contacta con el suelo con un solo pie para tomar apoyo e impulsarse, que vendría siendo esto. Entonces, el atleta o el corredor, aparte de apoyarse, tiene que cumplir la laboriosa labor, valga la redundancia, de, aparte de apoyarse, tener que impulsarse, ¿ya? Al momento de que se impulsa, comienza la fase de vuelo, que durante el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras se mantienen ambos pies en el aire, sin contacto con el suelo. Todo este momento, ¿cierto? El corredor está en vuelo hasta que vuelve a contactar el pie contrario, ¿cierto?, en el suelo, ¿ya? Esa es la gran diferenciación. El ciclo se completa con una nueva fase de apoyo monopodal, pero realizado de la pierna contraria, y ahí se acaba la carrera, ¿ya? Entonces la diferencia fundamental entre el ciclo de la marcha y la carrera es que en la marcha tenemos una fase de doble apoyo, ¿cierto? En la carrera no tenemos fase de doble apoyo. En la marcha no tenemos fase de vuelo. En la carrera sí tenemos fase de vuelo. La marcha no es braceo dependiente, en el sentido de que usted en la marcha puede caminar sin dar braceo. Yo le invito a que usted pueda correr 10 metros sin que bracee, probablemente termine en el piso, ¿ya? En condiciones normales es una acción con mínimo gasto energético, ¿ya? Y en condiciones normales es una acción con un gasto energético significativo, ¿ya? Ahora, dentro de la carrera vamos a encontrar diferentes tipos de carrera, ¿ya? Vamos a encontrar la marcha, el trote, la semimarcha y la carrera y el sprint. Son diferentes que no vamos a tomar, ¿cierto? No vamos a diferenciar, ¿ya? Por lo tanto, la marcha será una sucesión de apoyos unipolares y bimodales, mientras que la carrera será una sucesión de apoyos unipodales y de vuelos bipodales, ¿ya? Fin de la clase, fin del día de hoy. Alcanzamos a hacer, creo que en menos de 2 horas. No sé si queda alguna duda o consulta en el momento de hacerla ahora. Profesor, Adelante. mire, yo hace poquito revisé la plataforma y vi que había subido unas clases. Ujú. Entonces, subió la clase de análisis de la huella plantar, que es donde aparece el trabajo, y Sí, subió la clase de trastornos de la marcha. sí. Entonces, falta Está esa. la clase que pasó ahora de la marcha y las fases de la marcha. Si las Sí. podría subir, por favor. Sí, la subo ahora. Mire, yo tengo que esperar cuando yo cierro la clase, tengo que esperar que el Zoom
me convierta Ujú. el video, ahí lo subo a YouTube y subo todo al tiro los PDF que faltan, más la clase el día de hoy. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Para que eso, vamos, está por... Tengo que dejarlo listo hoy día mismo, ¿ya? Ya. Entonces, si no quedan más dudas, cualquier cosita, tienen mi correo, me escriben nomás. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen, que estén muy bien. Hasta el otro sábado, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.